este ciclo de conferencias presentándoles el tema, el dibujo como herramienta de diseño, de la mano de nuestra conferencista invitada. Ella es arquitecta de profesión e ilustradora de corazón, graduada en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil en el 2004. Entre los años 2006 y 2010 obtuvo sus títulos de cuarto nivel en la Universidad Politécnica de Cataluña, máster en Arquitectura y Sostenibilidad y máster en Tecnología. Manifiesta su profesión como un medio experimental en el ámbito del arte y diseño, siendo las destrezas de representación gráfica un elemento clave en su proceso creativo. Bocetos arquitectónicos, ilustraciones, apuntes en técnicas mixtas y variados medios de expresión forman parte de su día a día. Presentamos a la arquitecta Cristina Correa. Bienvenida. Hola. Hola. ¿Cómo está, arquitecta? Bienvenida, adelante. Muchas gracias. Gracias, María. No, gracias por la Universidad de San Gregorio por la invitación. Y por ahí vi conectada a Miriam, que muy recientemente ha estado coordinando también esto, y bueno, todos los que se han dado el tiempo para conectarse y ver, muchísimas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Me dicen si se ve bien. Me dicen si se ve bien. ¿Alguien me puede poner, decir que se ve? Sí, se ve bien, Cristina. Perfecto, gracias. Bueno, el dibujo a mano como herramienta de diseño, más que nada para reforzar lo que el dibujo como tal puede aportar en un proceso creativo. Yo lo que hago realmente es abrir mi cuaderno de dibujos y compartirlo con ustedes para que un poco se vea cómo es el proceso que yo manejo, y reforzando ciertos temas bastante básicos de criterio, pero que vamos a ver que realmente son esenciales al momento de dibujar. Entonces, bueno, es un cuaderno, a mí me encanta mucho dibujar, poner post-its, cosas como notitas, y solamente para repasar el dibujo con un punto de partida para cualquier proceso creativo, es la comunicación directa entre el diseñador y el papel. Personalmente creo que es lo más puro que existe, porque es una comunicación de ideas que puedes plasmar, es una forma de expresión, aunque suene un poco trillado, es el contacto con el niño interior, porque al final del día cuando dibujamos estamos casi jugando. Recalcar mucho que es un sketch, es un trazo rápido, es un desarrollo rápido de una idea, para que podamos poco a poco ir soltando la mano y no quedarnos dibujando en la perfección, sino poder tomarlo como una forma de expresión. Los puntos claves para el dibujo: la composición, la proporción escala, perspectiva profundidad, creatividad y materiales y técnicas. Eso se los comento de una manera bastante general, es como para tener una idea de aunque a veces creemos que lo sabemos, ver cómo lo podemos realmente integrar en la parte de dibujo, ¿no? La composición es importantísima, hay que tratar de pensarlo como que fuera, por ejemplo, una fotografía, con unos cuadrantes, que haya una armonía, un balance en el dibujo. Esto sirve muchísimo para cuando se dibuja fuera de la oficina, ¿no? Poder como componer que ese dibujo tenga una composición bonita. La proporción y la escala es muy importante, porque aunque hay esta leyenda urbana que el arquitecto tiene que saber dibujar, realmente lo que tiene que tener el arquitecto es el sentido de la proporción y escala. No es lo mismo poner una personita al lado de por ejemplo, una casa, si es muy grande o pequeña, nos varía inmediatamente el tamaño del proyecto. Entonces, eso es, aunque parece muy sencillo, es vital, y poder tener siempre la escala humana, y no entrar en mucho detalle. La perspectiva, que es la herramienta más temida, podría decir, en el dibujo, pero es muy útil al momento de desarrollar, sobre todo una parte
volumétrica tridimensional. Es bastante importante en el proceso creativo, los que puedan dominarlo más de la manera de volumétrica o espacial. Y, por ejemplo, algo que me gusta compartir es, por ejemplo, a veces en el día a día no tenemos el tiempo de hacer una perspectiva con los puntos de fuga, empezar de cero. Lo que es una forma de ganar tiempo es apoyarse en la tecnología. O sea, por ejemplo, en SketchUp yo muchas veces levanto volúmenes, los cuadraditos, y sobre eso en papel Sketch termino algún trazo, perdón, detalles de ventanas, puertas, etc. Entonces, es cómo podemos realmente balancear este tipo de técnicas. Esto también ayuda a la primera generación de sombras. Estos son bocetos que tengo en cuadernos donde practico mucho la perspectiva, eso para que se vea como esto. Seguramente fue hablando por teléfono o algo, que es cuando creo que más nos gusta dibujar, o en una clase. Y bueno, la creatividad, que aunque aparentemente es algo implícito, es importantísimo que la acompañe en el proceso de dibujo, de diseño. Cómo los diferentes caminos para llegar a algo, cómo podemos solucionar por diferentes formas algún tema, en este caso de diseño, ¿no? Entonces siempre estar abiertos a poder tener técnicas diferentes, a investigar soluciones de materiales, etcétera, ¿no? O sea, ser muy creativos, donde este es el momento que podemos justamente volar con la imaginación. Y bueno, los materiales y técnicas. Realmente no hay un material que sea mandatorio. Yo aquí comparto los que más me gusta usar, que son los cuadernos, los boceteros, rollos de papel, y bueno, bocetero y sketchbook es lo mismo, pero trato de variar mucho los formatos. Ir probando, viendo los papeles, los gramajes. Creo que eso es un mal que padecemos todos los arquitectos, que nos encanta que nos regalen los cuadernos, o ir a alguna papelería y investigar estas diferentes superficies. Materiales, por ejemplo, el lápiz, que creo que es mi técnica favorita. Como, bueno, seguramente ya lo sabrán, ¿no? Aquí puse los grafitos que van de acuerdo a la dureza, y bueno, también las portaminas, que es lo que yo realmente uso más por un tema de portabilidad. Es mucho más fácil tener un portamina que tener 6, 8 lápices en una cartucherita, pero es con lo que se sientan más cómodos. Es sencillamente un repaso para ver, vamos a ver cómo después todo esto se une. Los marcadores, que es otra técnica que a mí me encanta, que la uso muchísimo. Ahí pongo las marcas que más uso, los Chartpak AD Markers, Blick Studio Markers, Faber-Castell, bueno, también están los Copic, Winsor & Newton, Prismacolor, y hay muchos más. Yo no tengo ninguna vinculación con estas marcas, sencillamente yo comparto los que he trabajado y me ha ido bastante bien. Y yo creo que lo mejor es probar, ir probando. No digo que hay que comprarse todo el set de marcadores, porque sé que eso un poco, dependiendo de las marcas, los precios son diferentes, pero ir probando cuál te funciona mejor, cuál reacciona mejor con el papel. Por ejemplo, la imagen que está a la izquierda, que es una planta ambientada, eso está hecho en papel sketch con marcadores, con marcador los Chartpak. Entonces es bastante interesante el resultado. Acuarela, que es una técnica que yo ahora sigo explorando. Yo le pongo lápiz, no sé si está bien o está mal, pero ahí hay un ejemplo de un trabajo que hice para unos empaques de chocolates en Brasil, y eso, arquitectura del sur de Brasil. Entonces, aquí pude mezclar las técnicas. Y bueno, otros materiales, lápices de colores, rapidógrafos, carboncillo, tiza, papel, óleo, o cualquier material que ustedes quisieran implementar, explorar. Yo empujo muchísimo a esa parte de justamente poder probar varias técnicas hasta encontrar la que más les guste. A mí los procesos me fascinan, son
creo que es lo más importante en un tema de diseño, ese proceso, ver cómo la idea inicial avanza y se convierte en un proyecto o una realidad. Eso yo lo traslado al dibujo en el sentido de que a mí me gusta abordar mucho los dibujos para ver cómo en el tiempo han ido cambiando, mejorando o cómo deberían mejorar más. Y pasa que a veces si sale algo mal, lo botan o sencillamente no se deshacen de los dibujos. Yo en cambio promuevo a guardarlos y no todos, pero los que ustedes crean para poder justamente ver el desarrollo de las ideas y en este caso, en algo puntual como el dibujo, ver cómo se mejora la técnica. Me encantan las películas, me encanta la arquitectura, entonces en este tipo de dibujos empiezo a unir lo mejor de estos mundos que me apasionan. Entonces aquí hay ciertas mezclas de arquitectura, películas o de series, pero ahí vemos también el tema de las técnicas. Por ejemplo, ahí está la composición, que en este caso la desarrollé de manera más horizontal, el lápiz que está usado, de la técnica, pero también es arquitectura. Entonces ya empieza todos estos conceptos que vimos anteriormente, ya se empiezan a unir. Y se pueden ver los diferentes resultados. Aquí esto está hecho con pluma Lamy, que es una pluma fuente de tinta, y son, si se fijan, son dibujos bastante rápidos y de líneas, no de tanto detalle, más que nada tratando de captar la esencia en este caso, la arquitectura de las películas, bocetos de arquitectura, los dibujos que hacemos todos mientras estamos en clases o tenemos siempre esta manía de dibujar, llenar cuadernos, o sea, si tienes un cuaderno, llénalo de dibujos, de garabatos, eso es un ejercicio que es positivo, o sea, te suelta muchísimo la mano. Y por ejemplo, este que dice lienzo arquitectónico es un dibujo que está hecho sobre un lienzo de hormigón. Entonces ya empezamos a ver que las superficies empiezan a variar, ya no es papel, ya no es el cuaderno, no es papel sketch, sino que podemos dibujar también encima del hormigón, y este es el resultado. Esto no lleva a nada, es una práctica, pero esto está hecho con marcador blanco, con marcador negro, con lápiz. Entonces es muy importante también en la parte de exploración y de ver hasta dónde pueden llegar los materiales. Un buen ejercicio también son los elementos arquitectónicos, que eso es con mucha información para poder dibujar. Eso también como práctica es muy bueno. Estudios de fachadas, también para el tema de dibujo. Búsqueda de diseño, estos son garabatos reales de un proyecto que siempre todo es para ayer. Entonces esto fue hecho in situ y con esto se habló con los clientes y captaron la idea. O sea, no son los mejores dibujos, pero quería igual que los vean, que esto es algo real, que se lo hizo y ayuda mucho a la parte de expresión con los clientes en este caso. También dibujos de ciudades. Aquí viene una parte de in situ, que es el movimiento que está iniciando aquí en Guayaquil, que hay en Cuenca, hay en Quito, y bueno, obviamente eso es a nivel mundial, que es Urban Sketchers, y esto impulsa el dibujo en el sitio, o sea, salir de la oficina, salir de la casa, lógicamente eso no lo vamos a hacer ahora, pero de poder dibujar la ciudad, ¿no? Entonces eso también es una buena forma de poder practicar, de observar. El dibujo es de mucha observación, de poder trabajar con los elementos que existen alrededor, porque en la calle la gente se mueve, el carro avanza, nada es estático. Entonces es muy interesante todo lo que se puede lograr con un dibujo en el sitio. Entonces arquitectura ya se empieza también a vincular. Por ejemplo, estos es un pequeño estudio que hice personal, no era de otra cosa, de las ventanas, por ejemplo, de la arquitectura de Guayaquil. Entonces hay este resultado que es con marcadores, con tinta. Arquitectura, en este caso de la Basílica del Auto Nacional, esto es en Quito. Y es más que nada como una forma de exploración de la arquitectura, de la técnica, y también acompañarlo con
algún escrito, algo que te ayude a recordar el lugar, es como una especie de diario. Estos son prácticas, más que nada por la complejidad del dibujo, quería explorarlo más. Estas son ciudades, en este caso es Barcelona, una está en la izquierda está hecho con rapiógrafo, en la derecha está hecho con marcador de acrílico sobre lienzo, entonces ver hasta dónde se puede llegar. Las líneas de la derecha son mucho más fuertes, más gruesas, la de la izquierda es mucho más delicado. También arquitectura de ciudades, como les decía, con ciertas anotaciones que sirven como una especie de recordatorio, de diario constante del lugar. Esta es otra técnica, esta es acuarela. Y esto es un cuadro también que ya es un híbrido, porque es arquitectura, pero también fue un trabajo y es un poquito más grande, de 90 por 1,20. La medida es un lienzo que está pintado con marcador acrílico. Algo importantísimo también es la proporción y figura humana. Estos dibujos están hechos en base a fotos, no están hechos en base a la realidad, pero ayuda muchísimo también a la parte de expresión gráfica, de cómo poder entender las poses, la parte un poco más de los gestos, de los ciertos detalles de las personas. Eso sirve mucho también para poder dibujar in situ. Estas, bueno, son colaboraciones que ya empezamos a ver que el dibujo es arquitectura, son lo que hemos visto de la composición, las técnicas y tal, pero ya, por ejemplo, aquí tiene un carácter más comercial, porque estos son encargos reales que han pedido y que han servido para, por ejemplo, a la izquierda, que es un bar, que eso es en España, pidieron un dibujo para hacerlo como tipo postal, para recuerdo. La derecha es el lugar aquí en Guayaquil, que querían tener un dibujo a mano para promoción por redes. Entonces ya esto se empieza a tener otro como un paso más todavía, ¿no? Esto es una ambientación de una lotización en Ayampe, este dibujo lo usaron para promover el proyecto, y siguiendo esa misma rama, aquí ya empieza como que a subirse un poco más el tono, porque está la parte de a mano, la parte también digital, porque por ejemplo, la Vista San Eduardo, es un lugar en Los Ceibos, aquí en Guayaquil, que es un uso mixto de locales comerciales con oficinas, con departamentos, entonces tenían que venderlo. Y claro, o sea, aquí tal vez no se ve por el tamaño de la imagen, pero tiene hasta los detalles de los adoquines, que esto dibujado es imposible, pero en la parte digital lo pude hacer. Entonces ya se empieza a hacer se empieza a llegar a estos resultados. Esto es en Quito, un proyecto que se llama EPIC, y querían una implantación a mano alzada del edificio. Entonces, aquí también es una mezcla de medios porque está pintado a mano, pero hay muchas cosas que están hechas de manera digital, como las sombras del edificio, las sombras de las casas, los nombres. Entonces es bastante interesante. Ellos querían que tenga este look más a mano y bueno, eso es para que vean un poquito cómo igual algo hecho a mano puede servir como para en este caso algo comercial. Esto es también hablando de la mixed media, que es la mezcla de medios. Aquí se ve, esto está hecho a mano, pero el fondo y las personas están insertadas de manera digital. Entonces es un poco de exploración. Entonces lo mismo, estudios de fachadas, estas son volumetrías de fachadas de proyectos reales que están ambientadas a mano. Esto fue incluso compartido con el cliente y después de eso vino el render, pero este paso intermedio ayuda mucho para que los clientes puedan visualizar ya un proyecto o algo que tú tengas en mente. También los estudios de fachadas, paisajismo, que es siguiendo el hilo, ¿no? de búsqueda de arquitectura, no tanto ilustración, sino representación gráfica. Esto, por ejemplo, es un patio que es bastante sencillo, pero al hacerlo así como
detallitos o con nombres o información, es mucho más interactivo y es más fácil para el cliente a veces entender un poco mejor lo que tú quieres explicar. Estos son patios, áreas verdes, ambientadas, y, por ejemplo, los patrones arquitectónicos, que no son otra cosa que la repetición de ciertos elementos que los quieres repetir N veces, y esto puede ser aplicado a cualquier cosa. O sea, ya empezamos como que el dibujo lo empezamos a llevar un poco más al límite, ¿no? O sea, ya hay este híbrido porque es arquitectura, es paisajismo, pero puede ser también patrón que puede estar impreso en una falda, y empezamos a mezclar estos mundos que realmente sí están siempre interconectados. Una forma muy que yo recomiendo muchísimo para practicar el dibujo es la vegetación, nada más perfecto que la naturaleza. Entonces es cuestión de sentarnos a observar y poder rescatar ciertos elementos que, si nos podemos a ver, son, en este tipo de representación gráfica son líneas, es una repetición de líneas, y se pueden generar los diferentes estilos de plantas, de arbustos, de palmeras, y es muy interesante poderlos ver plasmados en un papel. Y aquí quería un poco como que ya todos ponerlo en un contexto, que esto es un proyecto que, bueno, ya tiene sus añitos, pero incluso ya no existe, pero quería compartirlo con ustedes, porque esto fue un local de ropa aquí en Guayaquil, y fue una remodelación. Entonces ahí se puede ver el orden del proceso. Realmente lo que se hizo fue dibujar e imprimir unos viniles que fueron pegados en todas las paredes en 2 dimensiones, para que la idea de que lo tridimensional sea la ropa. Entonces todo era blanco y negro, pero los colores los tenía la ropa. Entonces fue un efecto súper interesante se tuvo que hacer un levantamiento del lugar y fue en centímetros, fue como armar un rompecabezas enorme, pero el resultado fue bastante interesante. Y esta es otra colaboración que quería contárselas, porque es un híbrido ya, porque es dibujo, pero también es arquitectura, pero también es diseño de interiores, es diseño de muebles. Entonces empezamos a ver cómo esto empieza a tomar mucho más peso. La colaboración fue hecha con Ana María Hansek, de AMA Design, y se llama Trazos de Costa, que lo que quisimos hacer fue como un pequeño homenaje a la arquitectura y la vegetación, en este caso de la costa de Ecuador. La idea siempre fue primero de todo el país, pero cuando empezamos a enumerar solamente la costa, nos quedó pendiente el resto de las regiones, porque tenemos tanta riqueza que en este caso empezamos por la costa. Entonces ahí se ve la arquitectura vernácula, la utilización de materiales, la vegetación tan tropical, las hojas, y todo eso fue hecho con plumilla sobre cartulina plegable brillante, que no es lo más común, pero quisimos darle ese toque diferente. Y todo eso que estaba dibujado se lo aplicó en diferentes ámbitos, por ejemplo, en telas, tapices, almohadones. Si se fijan aquí, esto es un árbol, entonces ahí es como que todo empieza a tener más sentido. O sea, lo que hablábamos de los dibujos de la vegetación, pueden perfectamente terminar siendo un tapiz, y viceversa, ¿no? O sea, es muy interesante esa parte. Y el resultado realmente fue lindo, porque se ve estos dibujos en homenaje en este caso, a la costa de Ecuador. Y siguiendo también esa secuencia de dibujos, de colaboraciones, el dibujo como tal no tiene que ser solamente en la parte arquitectónica o de diseño interior, o sea, se puede hacer, se puede hacer todo. Por ejemplo, los empaques de chocolates, ropa, tortas, se puede pintar en zapatos, dibujar en jeans, y todo esto ha sido en base a las colaboraciones, a esas, como estaba escuchando anteriormente,
la charla anterior del Instagram y todo, es una red que se forma. Es muy interesante el resultado que puede haber si podemos unir fuerzas y generar estos productos que son diferentes, ¿no? Por ejemplo, esto es un póster de un evento que hubo. También, bueno, como estamos todos conectados, también lo importante es que si tú tienes tu cuenta de Instagram, tú quieres subir tus dibujos, siempre hay gente que está viendo, siempre hay gente que está chequeando qué ha sacado, quién ha hecho diferentes cosas. Y por ejemplo, esta es una publicación de Corea, fíjense lo lejos que es, que cuando me escribieron yo pensé que era algún tipo de spam o algo, pero resultó que es un libro que recogió varios trabajos del mundo y lo puso en un solo libro, y es muy bonito tener ese tipo de cosas donde tú puedes ver tu trabajo plasmado y publicado. Y quería también rápidamente, para no aburrirlos, compartir el trabajo que se ha hecho durante la cuarentena, un tiempo que hemos estado, aunque poco se está retomando, pero la mayoría sigue en casa. El dibujo ha sido como una especie de válvula de escape para todos, y aquí para ver que se ha dibujado en lo cotidiano, realmente se puede dibujar todo. A veces cuando dicen no sé qué dibujar, la pregunta es que no puedes dibujar todo, y siempre sirve para practicar, o sea, hay que practicar muchísimo. Eso sirvió también como una especie de diario, de tener el registro de todo lo que ha sido estar en casa, y esto me quedará a mí de recuerdo, pensemos positivo de todo lo que significó estar en la casa, ¿no? O sea, es muy bueno como una especie de álbum. Es que todo se puede dibujar, frutas, verduras. Nosotros que tenemos una diversidad tan grande, realmente todo lo podemos hacer. Y esto es lo que también se ha hecho aquí en cuarentena. Si se fijan las fechas, es en abril, esto estábamos por lo menos aquí en Guayaquil en pleno pico, y esto ha sido también un resultado de todos estos espacios que se han generado de conversación, de diálogo en diferentes partes, y esto es un ejercicio que se hizo de sketch rápidos sobre manchas de acuarela. Yo he hecho mucha búsqueda de técnicas, de ver qué es lo que me siento más cómoda, qué es lo que yo puedo mejorar. Técnicas, esto es acuarela con lápiz. Esto, por ejemplo, también lo puse porque, si se fijan también las fechas, 1 de abril, aquí creo que en todo el país, pero sobre todo aquí en Guayaquil, 1 de abril fue una fecha muy dura, un pico altísimo de todo esto, y yo, por ejemplo, no uso mucho color, mis colores son muy bajos, pero si ustedes se fijan, el dibujo habla por sí solo de sin querer se ve lo que en ese momento se estaba sintiendo, ¿no? Rojo, cuando yo nunca uso rojo, los trazos son fuertes, o sea, también sirve mucho como para documentar y poder plasmar lo que puedes sentir, ¿no? En un medio de expresión. Eso, por último, son técnicas. Yo he dibujado un montón ahora en la cuarentena, pero más en un plan de exploración. Y aquí esto sí va más ligado con la arquitectura, de técnicas, que no solamente la variación de técnicas, sino el orden de la aplicación. No es lo mismo poner marcador, agua y acuarela, o poner acuarela, después marcador y lápiz. O sea, ahí el orden de los factores sí altera el producto. Y ha sido mucho de practicar, y ahí también anotar cuál ha sido el orden, ¿no? Eso me queda a mí como una especie de registro gráfico, solamente con marcadores, panorámicas que yo realmente no manejo, pero aquí lógicamente está hecho con fotos, pero el reto era hacerlo directamente con marcador, por ejemplo. Y es como práctica, mucha práctica, y yo creo que eso
lo que les puedo compartir de mi trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, arquitecta. Ahora le doy paso a la arquitecta Miren Guillén para el espacio de preguntas que también el público le ha hecho para usted. Buenas tardes, noches. Miriam. Cristina, muchísimas gracias por estar Hola, con nosotros en estas jornadas académicas que ha organizado la carrera de Arquitectura de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Ahora voy a compartir las preguntas de nuestros espectadores. La primera pregunta dice, ¿cree usted que las herramientas tecnológicas han limitado la expresión artística del estudiante de arquitectura? Eso lo pregunta el arquitecto Douglas Pichucho. No, yo no creo que la haya limitado. Yo creo que, lógicamente, hay que tener hay tanta tecnología en este momento que yo reconozco que es mucho más rápido. Puede ser más rápido el proceso de guardar, editar, borrar, es mucho más dinámico. Pero aquí la clave es poderlo complementar. Yo creo que no, eso es una opinión muy personal, yo no creo que al dibujo no lo van a reemplazar, pero también hacerse un poco a la vista gorda de lo que está pasando con la tecnología no es real, porque la tecnología nos puede y tenemos que ir de la mano con ella y apoyarnos. Lo que puede pasar, o creo que lo que está pasando, es que mucha gente, al irse directamente a lo digital, omite ese paso a mano, ya sean las razones que sean, porque sencillamente no les interesa, o tal vez les da cierto temor porque no tienen tan desarrollada la técnica, no lo sé. Esa parte es donde sí habría que un poco como dar y promover el dibujo a mano como una primera, sería como un primer paso, pero sin imponerlo, o sea, sin decir, si no haces dibujo, no puedes irte a la parte tecnológica, pero yo creo que tienen que ir de la mano, no creo que haya una limitación como tal. Bien, la segunda pregunta dice, ¿qué podemos comentar para que los estudiantes de arquitectura se formen también artísticamente? Pues es algo que se ha perdido hoy en día. Yo creo que, en las universidades, no sé cómo estén con los pensum de la parte de expresión gráfica, sí creo que debería haber un refuerzo, pero es muy delicado en el sentido de que poner un refuerzo no quiere decir imponer que un proyecto sea todo hecho a mano cuando sabemos que hay un factor tiempo. O sea, cosas hechas a mano deberían ser complementarias, pero tenemos que ser sensatos con la realidad del tiempo de las personas. Yo creo que ahí también depende de cada uno, ¿no? O sea, si a ti te interesa la parte de expresión gráfica, de dibujar, de aprender, tienes que haber una búsqueda interna de cómo poder mejorar este tipo de arte o de interés que puedas tener. Pero sí tiene que haber un refuerzo muy grande en la carrera, en la parte de las universidades, porque ahí es donde tú pasas más tiempo al principio y ahí es un elemento divisor, donde tú sencillamente dices, no quiero saber de dibujo porque tuve una mala experiencia, o sabes que me encanta el dibujo porque a mí en la carrera no sé, me llegó y yo quiero eso tenerlo siempre conmigo hacerlo parte de mi carrera, ¿no? Eso es un poquito como, creo que son varios factores, la universidad y también depende de ti, cómo lo quieras tú implementar. No sé si contesté la pregunta. La tercera pregunta dice, ¿crees que a nivel profesional el dibujo a mano es complementario o que puede entrar a competir con un render? No, eso sería, o sea, siendo súper sincera, un render es un render y los renders ahora son fotos. De verdad que creo que a todos nos ha pasado que vemos un render y tú dices, ¿es foto o es real? Ya, alguien que quiera hacer ese tipo de hiperrealismo
por eso digo, hay un tema tiempo, ¿no? Hasta llegar a ese nivel increíble, a hacer la mano, pero hay un tema tiempo que la tecnología ahí sí nos gana 100%. Yo no lo veo tanto como el resultado del render siempre va a ser muy visual, sobre todo que esto es algo comercial. Los clientes tú los convences con un render les explicas mejor el proyecto con un render, pero la parte de dibujo yo la empujo más como complemento de expresión gráfica, por ejemplo, el desarrollo de volumétrico, de plantas, ambientaciones, lógicamente siempre en el proceso creativo, y justamente poderlo combinar con técnicas que impliquen un render. Puedes hacer un collage, puedes hacer una mezcla de algo a mano con render, pero obviamente un render, sobre todo ahora, es imposible competir con eso. Y realmente no es el fin, o sea, no, render es render y su espacio es ese, y cumple su función. El dibujo cumple otras funciones y hay que aprender a manejarlos en conjunto. Perfecto. La siguiente pregunta dice, ¿qué ejercicios recomienda para mejorar el pulso y los trazos a mano alzada? Literal, las planas de líneas, eso es el mejor. Mira, bueno, no puedo alzarlo acá, pero antes de entrar a la charla, les voy a enseñar, es una hoja que tengo al lado, es planas, son líneas. Y es un calentamiento que yo hago, y también es una forma como porque yo me pongo un poquito nerviosa antes de estas charlas, entonces yo hago muchas líneas. Cuando estamos hablando por teléfono, siempre estamos haciendo líneas, es algo como muy natural. Y la mejor forma es empezar, por ejemplo, en tema pulso, líneas, lanzar líneas de diferentes ángulos, cada vez más largas, porque cuantas son más largas es más difícil mantener la sección de la línea, y empezar a practicar con objetos. Por eso también incluso compartí en lo cotidiano, o sea, si quieres poner un vaso, quieres poner el celular, quieres poner un lápiz, y empezar a dibujar, empezar a observar, porque el dibujo es observación, ver los detalles, proporciones, o sea, ese creo que es el punto de partida para cualquier tema de dibujo. Otra pregunta dice, ¿qué aplicaciones nos facilitan a proyectar nuestras ideas? Aplicaciones. ¿Qué aplicaciones? Sí. Yo realmente no hago el salto todavía estamos hablando de los apps de iPads, imagino la parte tecnológica. Está el Sketchbook Pro, que eso lo he usado, pero muy poco, y está el Procreate, que dicen, yo no lo he probado todavía bien, que es lo mejor que hay. Yo eventualmente haré el salto, pero creo que el tema del papel a mí todavía me puede. O sea, me gusta tocar papel, ver mis materiales. Yo sé que en un iPad tú solucionas todo con un solo lápiz, pero yo lo hago más de manera antigua. Pero esos son los dos que el Sketchbook Pro yo lo he probado y es buenísimo, muy bueno. Eso es el que yo creo que podría tal vez sugerir, no sé si sea. Muy bien. Y la última pregunta dice, consejos para nosotros los docentes para promover el dibujo artístico en nuestros alumnos que nacidos en la era digital han dejado en segundo plano esta habilidad. Promover, bueno, dar el espacio para dibujo, o sea, hacer clases de exploración, salir de la clase, salir y salir a dibujar, invitar a personas que les guste hacer este tipo de actividad, pero de diferentes ámbitos, ¿no? Porque cuando hablamos de dibujo es un mundo enorme. Y el tema aquí es poder, como decía anteriormente, balancear la parte tecnológica con la parte gráfica. Yo sé que hay un tema de tecnología que es muy fuerte, pero yo sí creo que si por ejemplo, en una clase
digan todos tienen que tener un cuaderno de dibujo y todo el proceso sí tiene que ser por lo menos un 50% dibujado tipo boceto, ¿no? O sea, no que sea algo como muy forzado, sino que tus ideas trata de hacerlas de manera inicial con un boceto. Y yo creo que al principio cuesta un poquito, pero es como que después ya te sueltas con este tema. Promoverlo, o sea, tener espacios de trabajo más relajados, algo amplio donde puedas dibujar, porque el dibujo es muy de juego, muy interactivo, o sea, hay gente que ni así va a querer dibujar, porque no les gusta, les parece una pérdida de tiempo, la tecnología lo hace todo, y ya contra eso no se puede hacer nada, pero de los 20 alumnos que hay, con que 2 les guste, yo creo que con eso se ha salvado el curso. Y eso, o sea, como que abrirlo, como que hacerlo más flexible, o sea, hacerlo más dinámico, y ver, bueno, ahora es un poquito más complicado, pero cuando las cosas se retomen, apoyarse en movimientos de dibujo, conocer la ciudad por el dibujo, y nutrirse de lo que hay en cada ciudad, porque hay muchas actividades que se pueden complementar con lo que están aprendiendo en clase. Hay más preguntas, Cristina. Dice aquí, ¿cree usted que una persona que no dibuja tan bien puede ser arquitecto? Por supuesto que sí. Ese es el mérito más grande, que no hay. Por supuesto que puede ser, por supuesto, pero eso no tiene que ser ni un... esa es una leyenda urbana que de verdad hay que romperla, eso no es verdad. Obviamente es una ayuda, pero si no sabes dibujar, y ahora también hay que ver qué es dibujar para esa persona, ¿no? O sea, pues, tal vez sí se puede expresar gráficamente, pero todavía no ha llegado al nivel que quisiera hacerlo, entonces bueno, hay que practicar, pero eso no es un determinante para seguir una carrera, para nada. Creo que a todos nos ha pasado que nuestros familiares que saben que somos arquitectos creen que podemos hacer los dibujos maravillosos y cuando entramos a la carrera nos damos cuenta que no necesariamente van en relación al dibujo artístico. No, es una herramienta, obviamente, es una ayuda, es increíble, pero no es determinante. Eso no, bajo ningún concepto, debería ser un elemento diferenciador o un elemento de decisión para valga la redundancia, decidir si es que vas a estudiar arquitectura o no. Con eso no lo midan ni no lo deciden. Eso es un complemento. Otra pregunta dice, ahora con tanta tecnología, muchos colegas trabajan directamente con su app. ¿No cree que estamos fuera de la tecnología? No, para nada. Como decía anteriormente, ya, bueno, eso es una opinión personal. Yo creo que en el balance, yo creo que a mí me encanta la tecnología, pero en este particular de dibujo yo sí soy muy a la antigua, porque es un tema ya personal, es un tema que a mí me gusta, pero yo he visto trabajos de lo que se hace directamente con las aplicaciones y son espectaculares. Y yo estoy segura que cuando yo diga, bueno, ya, voy a probar con un Procreate o en el iPad, me va a fascinar, pero yo me inclino mucho por esa parte más tangible del papel, del marcador, de cambiar de marcador a marcador en lugar de hacer un clic. Pero es como tú te sientas más cómodo para el momento de proyectar o de plasmar una técnica o tal. O sea, es tan sencillo como tomar un papel y un lápiz y ponerte a dibujar, y si no, coges un iPad, si tienes el acceso a esa tecnología y lo pruebas, pero no ser tan tajante que esto define esto o esto lo reemplaza. No, tienes que ver con cuál técnica te sientes más cómodo y ya está. Y la última pregunta. Patricio Cantos dice, ¿cómo obtienes la primera idea de un proyecto? ¿Mediante bocetos de fachadas, bocetos de distribución o dibujas en programas de diseño como SketchUp o AutoCAD? Las primeras ideas son a mano.
primero en planta, en una manera espacial de distribución de áreas, pero ya cuando, generalmente cuando empiezas un proyecto, tú has hablado con el cliente, más o menos sabes cuáles son los gustos, los estilos, entonces eso también ya lo empiezas a construir en la cabeza y empiezas también un poco como que a enlazar todo. O sea, tú sabes que la planta, la fachada es un resultado de la planta y si ya tienes, empiezas a armar una parte tridimensional, ya también la aplicas en la parte de la zonificación como tal. Yo trabajo en AutoCAD cuando ya tengo que pasar a limpio el dibujo porque hay una realidad que son los planos en CAD por un tema ya también de ingeniería, o sea, la información que tienes que tú compartir es mucho más fácil, la impresión, todos los cambios, pero sí hay un paso previo a mano y también la parte volumétrica. Yo, por ejemplo, lo que hago es en SketchUp, yo no sé SketchUp, sé lo básico, pero puedo hacer los cubitos, extrudar por ahí ciertas volumetrías con las alturas, y con eso, dependiendo del ángulo que yo quiera, lo imprimo y sobre eso rayo. Es mucho más rápido y eso me sirve un montón, y es un dato que les paso que te ahorra un montón de tiempo y te ayuda a visualizar muchísimo la parte de la solución espacial, de todo lo que estés diseñando. O sea, no solamente una fachada frontal, sino es todo. Eso es lo que yo creo que más hago en el momento de proyectar. Perfecto, muchísimas gracias, Cristina, por todos tus consejos. Ha sido un gusto tenerte aquí. Aprovecho la oportunidad, gracias, ya que tú misma lo has dicho, una vez que se supere esta situación, primero que nos acompañes en algún momento en la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Por supuesto. Y segundo, que podamos hacer también en Puerto Viejo esto de ser Urban Sketchers, que me parece increíble que tengamos la oportunidad de dibujar nuestra ciudad y nuestro entorno. Encantadísima. Eso queda pendiente. Encantadísima. Queda pendiente, pero en cuenta conmigo. Encantadísima, y les agradezco un montón por el espacio y los felicito por la organización y también por bueno, hacer este tipo de cosas que ayudan hartísimo en este momento. De verdad que ayudan muchísimo y felicitaciones a todos los que han estado involucrados con esta organización. Todos los que han conectado, muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, gracias. Le agradecemos a la arquitecta Miriam Guillén, que el día de hoy nos acompañó en calidad de moderadora, y por supuesto a nuestros conferencistas, a ustedes por habernos acompañado en este primer día de las Jornadas Internacionales Experiencias en tiempos de pandemia de la carrera Arquitectura de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Agradecemos la presencia de los asistentes, el apoyo del Departamento de Comunicación Institucional, por supuesto a los organizadores de la carrera Arquitectura, a nuestros excelentes conferencistas, y les invitamos para que el día de mañana nos acompañen en el segundo día de las jornadas. Estarán con nosotros Jaime Alarcón, Alenzo Brenes, Urbana Data, Gustavo Restrepo y Andrés Garay. Mari Carmen Coveña les acompañó en la conducción de esta jornada. Tengan ustedes muy buenas tardes. La Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y la carrera Arquitectura, tu mejor experiencia universitaria. Hasta mañana. Es momento de unirse a la mejor familia del país, la gran familia gregoriana. Estudia con nosotros y conviértete en un profesional extraordinario. Para postular, ingrese a www.sangregorio.edu.es. Dé clic en Inscripciones aquí. Llene el registro de inscripción. Se recomienda validar correctamente los datos ingresados, principalmente los de teléfonos de contactos y dirección de correo electrónico, para así garantizar una buena comunicación. El postulante debe cumplir con el proceso de registro en la página web dentro del link de postulación y deberá descargarlo. Enviará escaneada la siguiente información a uno de los correos descritos a continuación, quien será el encargado de ayudarle y guiarle en todo el proceso. Registro web y solicitud de inscripción firmada. Copia del título de bachiller o acta de grado. Copia a color de la cédula de ciudadanía y certificado de votación para quienes votaron, o para extranjeros, pasaporte. En caso de poseer, presentar copia del carnet de discapacidad.
copia del depósito o transferencia del pago de admisión, a nombre de la cuenta de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Una vez recibida la documentación a través del correo indicado, el asesor se pondrá en contacto con el postulante para indicarle el proceso a seguir y la fecha en la que deberá rendir la prueba online de admisión, para el que se hará la entrega de un banco de preguntas. El puntaje mínimo para cada área es el siguiente: 80 sobre 100 para el área de salud y 70 sobre 100 para el área social, técnica y empresarial. Rendido y aprobado el examen, un asesor le indicará el proceso a seguir para la matrícula oficial al periodo octubre 2020-marzo 2021. Únete, Universidad San Gregorio de Portoviejo, tu mejor experiencia. 20 años formando a profesionales extraordinarios, con humanismo, innovación, cultura y con altos estándares de tecnología. Estudia con nosotros Administración de Empresas, Arquitectura, Comunicación, Derecho, Diseño Gráfico, Educación Inicial y Odontología. Inscripciones abiertas. Únete. Universidad San Gregorio de Portoviejo, tu mejor experiencia.